Listo, bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Saludos también a quienes nos acompañan a través del video. El día de hoy queremos continuar con nuestro ciclo sobre las cartas de Pablo. Ya revisamos las dos más largas, la de Romanos y la primera de Corintios, entonces creo que a partir de hoy nos vamos a ir un poquito más rápido para poder terminar las cartas de Pablo y luego seguir con el resto de nuestro programa, que acuérdense que todavía tenemos pendiente un tema sobre nulidades matrimoniales. Pero el día de hoy queremos continuar con San Pablo y vamos a seguir. Ya leímos Romanos y Primera de Corintios. Ahora vamos a abordar la segunda carta a los Corintios. Esta segunda carta fue escrita más o menos un año después de la primera y forma parte de una serie de cartas entre Pablo y la iglesia de Corinto que se estaban escribiendo y contestando las cartas. No tenemos todas las cartas, pero esta forma parte de esa conversación por medio de las cartas. Esta es una carta muy diferente de la primera, porque es una carta desorganizada. No parece que tiene un solo hilo, sino parece como si fuera una colección de escritos en diferentes circunstancias. Incluso hay quienes sugieren que de esas cartas que sabemos que se escribían entre Pablo y esta iglesia de Corinto, esta carta que tenemos en nuestra Biblia representa dos de esas cartas que eventualmente las pegaron como si fueran un solo documento, pero que en realidad originalmente habían sido dos. Pablo cambia de estado de ánimo muy frecuentemente en la carta, entonces a lo mejor también fue un poquito de reorganización del texto. O puede ser también que esta carta haya sido escrita en el camino, desde cuando Pablo iba de viaje y después del día se daba un tiempo para escribir y bueno, dependiendo cómo le había ido el día, pues su escrito reflejaba que estaba de buenas o estaba de malas, o estaba enojado o estaba triste o estaba contento o estaba... Bueno. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Hay algunos temas que sí son claves, son importantes en esta carta. El primer punto que quiere hacer Pablo es que Pablo no es un traficante de la palabra. Pablo no anda en este asunto por hacer negocio, ni por sacar provecho personal. Fíjense lo que dice en el capítulo 2, verso 17. Dice, pero ¿quién está a la altura de esta misión? Se encuentran con facilidades vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y lo decimos en su presencia en Cristo Jesús. Hay vendedores de la palabra. Hay gente que a eso se dedica todavía el día de hoy. Hay gente que se dedica solamente a dar retiros, pláticas, conferencias, y que de eso vive. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo único que estoy diciendo es que alguien que se dedica a esto y a ese negocio de esto tiene una tentación mayor. Tiene una tentación no de predicar a Jesucristo, sino de predicar algo que venda. A las personas nos encanta el show y nos encanta que nos asusten. Nos encantan las malas noticias, le ponemos atención más a las malas noticias que a las buenas noticias. Prendan ustedes un noticiero en la televisión y fíjense cuántas noticias que dan en el noticiero son buenas y cuántas son malas. Casi son puras malas. Y que el asalto, y que el choque, y que la policía detuvo, y que un incendio por allá, y que los candidatos dijeron y los otros les contradijeron, y que van a subir los precios y que van a sacar una nueva ley que va a afectar a... sí, por ahí sacan una historia de un muchacho que ayudó en su comunidad, pero dura 3 minutos y ya es todo el resto del noticiero son puras malas noticias. A nosotros nos gustan las malas noticias. Les ponemos atención porque nos dan una sensación de seguridad, porque estoy al tanto, porque ya me enteré de la mala noticia.
Y además nos dan una sensación de estar mejor que alguien más. No soy el más fregado. Esa familia que tuvo el accidente estuvo más fregada que yo. Y eso nos da un poquito de tranquilidad, ¿verdad? Alguien que se dedica a predicar por negocio tiene la tentación de no predicar a Jesucristo, sino de predicar lo que vende. A la gente, sobre todo a la gente de nuestra comunidad latina, nos gusta que nos regañen. Que cuando nos van a hablar de religión sea en tono de regaño. Entonces, muchos de esos predicadores andan regañando. Nos gusta que nos asusten. Somos clientes de las películas de terror, nos fascina el morbo de lo sobrenatural. Entonces no es difícil encontrar predicadores que se dicen católicos y que del único que hablan es del diablo. No hablan de Jesucristo, nada más hablan del diablo. ¿Sí han tenido experiencia de eso? Que van al retiro esperando que les hablen de Jesucristo y del único que les hablan es del diablo y del pecado y de los mandamientos que no cumples y de cómo te vas a ir al infierno, a menos que compres mi libro. Entonces, eso no es nada nuevo. San Pablo ya estaba lidiando con esos problemas. Y por eso dice, nosotros no somos como ellos que andan vendiendo la palabra de Dios. Nosotros la damos gratis. Gratis. Voy a aventarme aquí un pequeño comercial porque los diáconos permanentes tenemos esa formación y ese mandato de la iglesia de no cobrar por nuestros servicios. Si ustedes le hablan a un diácono, hoy diácono me puede hacer esto, y el diácono puede y quiere, lo va y lo hace, pero no les puede cobrar. Si ustedes quieren ofrecerle algo al diácono, se los puede recibir, pero les tiene que preguntar para quién es. Y solamente si ustedes le dicen al diácono, esto es para usted, el diácono se lo puede quedar si quiere quedárselo. Pero si ustedes le dan el donativo, pero no le dicen para quién es, el diácono tiene que entregar eso a la parroquia. No se lo puede quedar. Y el fundamento de todo esto es lo que dice Jesús. Ustedes recibieron gratis, gratis den. Nosotros los diáconos no somos empleados de la iglesia, entonces no recibimos un sueldo de la iglesia. Hay diáconos que son empleados de la iglesia porque hacen otro tipo de trabajo. Por ejemplo, imagínense que un diácono es el administrador de negocios de una parroquia. Es lo que aquí hace Mariela. En otras parroquias hay quien lo haga un diácono. Bueno, ese diácono cobra un sueldo por ser el administrador de negocios de la parroquia, no por ser diácono. ¿Ok? O un diácono que sea director de la escuela parroquial también puede cobrar un sueldo por hacer el trabajo de director de la escuela parroquial, pero no por su ministerio como diácono. ¿Sí está claro? Sí. En eso la iglesia nos cuida a los diáconos. No se pongan en la tentación de cobrar por lo que hacen, porque entonces se ponen en la tentación de vender y de hacer marketing de lo que ustedes hacen. Y si así tenemos trabajo para aventar para arriba, imagínense si nos pusiéramos a hacer marketing. Pablo dice que ellos no venden la palabra de Dios, sino que predican con integridad. Fíjense lo que dice en el capítulo 7, verso 2. Dice, háganos un lugar entre ustedes. A nadie hemos perjudicado, a nadie hemos rebajado, a nadie hemos estafado. Hemos tenido experiencias muy dolorosas con personas e incluso algunos sacerdotes que sí han perjudicado, que sí han rebajado y que sí han estafado al pueblo de Dios. Y es mucha tristeza
cuando eso sucede con alguien que debería ser modelo, y en lugar de eso es un lobo disfrazado de oveja, y a veces ni también disfrazado. Continúa Pablo en el capítulo 4, versos del 2 al 5. No nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, los que no quieren creer, pues que no crean, pero es porque la mundanidad y el espíritu del mal les ciega los ojos. Hay veces que esta tentación viene del maligno, sí. Hay veces que viene de la propia mundanidad, de nuestra exagerada dependencia y nuestro exagerado gusto por las cosas del mundo, que nos hacen desoír las cosas de Dios, que nos hacen tener no nada más dudas, sino de resistir la predicación. No nos creemos lo que nos predican de parte de Cristo porque nos hemos acostumbrado a otras ideas. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, a nuestra comunidad latina, a casi todos nosotros nos inculcaron desde muy chiquitos que nosotros valemos menos de lo que realmente valemos. Usted no se crea más de lo que es. Usted fórmese al final. Usted no presuma. Ay, se cree mucho porque sacó una buena calificación. Porque anotó un gol. No, eso no tiene nada de presumirse. Usted no vale. Y si anda de presumido, me lo voy a cintarear. ¿Se acuerdan? Esto que les estoy diciendo, ¿son memorias o se los estoy inventando? Nos inculcan esas ideas que nosotros valemos menos de lo que realmente valemos, y cuando viene Cristo Jesús y nos dice, tú vales mi sangre, no, ¿cómo que yo voy a valer tu sangre si tú eres Dios y yo pues no soy nada? Y Jesús te dice, estás equivocado, estás equivocada. Tú no vales, como tú dices, nada. Vales todo mi amor. Vales la imagen y semejanza de mi Padre que está en ti desde el momento en que fuiste concebido o concebida. Y no hay nada que te lo pueda quitar. La imagen y semejanza de Dios que lleva cada uno de nosotros, nadie la puede quitar. Y eso es lo que nos da nuestro valor. Y por eso todos tenemos la oportunidad de ser felices y de buscar la felicidad. No porque lo diga la Constitución de este país. La Constitución de este país tiene razón en eso, pero no esa es la fuente. La fuente es que somos imagen y semejanza de Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la cual estamos llamados a buscar y conseguir la felicidad. Entonces, cuando llegan estas otras ideas a predicarnos de que no, tú no vales, o tú eres pecador hasta la muerte, desde el vientre de tu madre fuiste concebido pecador y no te mereces nada. Esa no es la voz del Señor. Esa no es la voz del Señor. Cuando al Señor le llevaban a las personas acusándolos de pecados, ¿cuál era su respuesta? El recibir, el acoger, el perdonar, el preguntarles a los demás si ustedes son inocentes o por qué vienen acusando a esta persona. Tus pecados son perdonados, vete y ya no peques más, vete en paz.
tu fe te ha salvado. Nunca hubo una palabra de condenación más que para el que se creía que era autosuficiente para salvarse. Todo el que acudía a Jesús por voluntad propia o porque lo obligaban a acudir a Jesús con el corazón abierto, Jesús lo recibía con una palabra de bienvenida. Nada de, ve a corregir esto primero y luego vienes. Saqueo quería ver a Jesús y se trepó en el árbol para verlo, y Jesús, cuando pasó por ahí, le dijo: Saqueo, bájate de ese árbol, una, porque te vas a caer, y segunda, porque voy a cenar contigo esta noche. No le dijo Jesús primero: tienes que corregir tu vida para que yo pueda cenar contigo. Jesús le dijo: esta noche voy a cenar contigo. Y después de que Jesús cenó con él, Saqueo cambió su corazón y dijo: Señor, he actuado mal, voy a corregirme, ya no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo mal, y a las personas que he lastimado les voy a devolver 4 veces más lo que les quité. Pero solo fue hasta después de que Jesús lo recibió. Y luego vienen a decirnos: es que tú no eres digno ni siquiera de voltear a ver la imagen de Jesús, o de voltear a ver la hostia consagrada, porque eres pecador. Eso no es de Cristo. Eso no es de Cristo. En esta carta, Pablo habla sobre una colecta de fondos para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Está en los capítulos 8 y 9. Me gustaría leer algunas estrofas, nada más, algunos versos para que escuchemos lo que dice Pablo. Dice: ahora queremos darles a conocer una gracia de Dios con la que fueron favorecidas las iglesias de Macedonia. A pesar de que han sido tan probadas y perseguidas, su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riquezas de generosidad. Puedo atestiguar que lo hicieron según sus medios e incluso por encima de sus medios espontáneamente. Nos recordaban, y con mucha insistencia, esa iniciativa generosa y ese compartir que es la ayuda a los santos. Superaron todas nuestras expectativas y Dios quiso que se pusieran ellos mismos a disposición nuestra y del Señor. Por eso rogué a Tito que, habiendo él comenzado entre ustedes esta obra de caridad, la llevara también a cabo. La situación era esta: la iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento difícil, porque había persecuciones, porque la iglesia de Jerusalén tiene problemas únicos en el sentido de que Jerusalén es un centro de peregrinación. Entonces siempre hay gente que viene de fuera, que tuvo que empeñar hasta la plancha para poder pagar el viaje a Jerusalén. Entonces no traen ni qué comer, ni en dónde hospedarse. Entonces van a peregrinar a Jerusalén, sí, pero cuando llegan a Jerusalén están en calidad de homeless. Entonces la iglesia tiene que apoyar a todas estas personas. Y pues no hay presupuesto que alcance. Entonces Pablo organiza esta colecta entre iglesias de varias partes del mundo conocido para enviar fondos a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, a quienes él llama los santos. Y bueno, este es el modelo de todos los eventos de recaudación de fondos o programas de recaudación de fondos que hace la iglesia a lo largo de la historia. El recaudar sus fondos y enviarlos a donde se necesitan. Todavía lo hacemos. Hay una colecta que se hace una vez al año que se llama el Óbolo de San Pedro, que es una colecta especial que se manda a Roma para que el Papa disponga de esos fondos en sus obras de caridad. Por eso se llama el Óbolo de San Pedro. La semana pasada o antepasada tuvimos la colecta para las misiones. ¿Se acuerdan que vino el padre Hugo de Guatemala? Bueno, pues él vino a pedir que cooperáramos con los sobrecitos rosas, porque ese dinero se junta y la arquidiócesis con ese dinero
apoya a los trabajos misioneros en lugares menos favorecidos. Y todos los Viernes Santos, en todas partes del mundo, el Viernes Santo de cada año, la colecta que se hace el Viernes Santo se manda a Tierra Santa para ayudar a la iglesia de Jerusalén, todavía como lo pedía Pablo en esta carta. Entonces es simplemente una manera de contribuir, una manera de expresar nuestra generosidad. La ventaja que tiene esto, y sobre todo, bueno, en estos tiempos y en esta parte del mundo, donde hay leyes y las leyes se respetan, es que cuando ustedes hacen una donación dirigida, es decir, este dinero que estoy dando es para el óvulo de San Pedro, es para la colecta de Tierra Santa, es para las misiones, la iglesia no puede usarlo para ningún otro propósito. Es un delito. Meterían a la cárcel al arzobispo por hacer eso. Entonces no es fácil que se animen, aunque lo quisieran, muchas veces no lo quieren, de todas maneras, porque es mejor quedar bien con el Papa que clavarse la mano. O qué sé yo, a lo mejor sus motivos son muy encomiables, muy buenos, pero por el motivo que sea, por eso está la ley, para que no necesitamos confiar en los motivos de las personas. Si ustedes dan un donativo dirigido, la iglesia tiene que usarlo para, o cualquier otra institución, o nada más la iglesia, tiene que usarlo para ese propósito. Por eso les piden que si van a hacer su donativo, por ejemplo, con cheque, escriban en el cheque, esto es para esto es para las misiones, para que ya desde el cheque, cuando lo cobren, no lo pueden depositar a cualquier cuenta, tiene que ser a la cuenta que está destinada para ese propósito. Esto nos lo enseñó a hacer San Pablo desde hace 2000 años. Casi. Y por último, en esta segunda carta, tenemos el capítulo 11, que está dedicado a hablar sobre los superapóstoles. Vamos a ver quiénes son esos. Dice: ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. ¿Que mi oratoria deja mucho que desear? Tal vez, pero no mi conocimiento, como se los he probado ya de 1000 maneras y en cualquier asunto. ¿No habría sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Cuando me encontraba entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie, sino que los hermanos venidos de Macedonia me dieron lo necesario. Me cuidé de ser un peso para ustedes y todavía me cuidaré. Ahí está mi desafío y se los digo por la verdad de Cristo que está en mí. Nadie en tierra de Acaya me igualará en ese punto. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar por iguales a mí. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Pero su fin será el que merecen sus obras. Una vez más les digo, que no me tomen por loco, pero si me toman por tal, acepten que lo sea y que cante un poco mis propias alabanzas. No hablaré el lenguaje del Señor, pues sería locura creer en mis propios méritos. Por eso, si tanta gente hace valer sus méritos de forma tan humana,
yo también lo haré. Dicho sea de paso, ustedes que son tan inteligentes, aguantan bastante bien a los locos. Les gusta que los traten como esclavos, que los exploten, los roben, los traten con desprecio y los golpeen la cara. Empiezo ya a sentir vergüenza. Nosotros fuimos demasiado blandos. ¿Les suena familiar? Les gusta que los traten como esclavos, que los exploten, los roben, los traten con desprecio y los golpeen en la cara. Les gusta la mala vida, quieren que el padrecito los regañe. Y dice San Pablo, pero esos no vienen de parte de Dios. Esos vienen de parte de Satanás. Aunque traigan alzacuellos, aunque traigan mitra, si uno viene a maltratarlos y a decirles que valen menos, no viene de parte de Cristo, viene de parte del que quiere hacerlos menos, no del que quiere hacerlos más. Porque Cristo murió y resucitó para que nosotros fuéramos más. Es el diablo el que quiere que nosotros seamos menos. Y todo el que quiere que nosotros seamos menos, viene del diablo. Claro. Más claro no puede estar. Pero nos encanta, somos hijos de la mala vida. Queremos que nos maltraten. Queremos que nos hablen de pecado y no de gracia. Queremos que nos hablen de todo lo que no hay que hacer y no todo de lo que sí podemos hacer. Pero San Pablo nos invita, no caigan en esa trampa. Invitaba a los corintios hace 2000 años y también nos invita hoy a nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? Muy bien. Esta pues fue la segunda carta a los Corintios. Vamos a seguir con la carta de los Gálatas. La carta de los Gálatas es un documento muy interesante porque no estamos muy seguros cuándo lo escribió. Pudo haber sido más o menos al mismo tiempo que Romanos, o sea, entre el año 57 o 58, según algunos, pero según otros, pudiera haber sido entre el año 48 y 49. Si estos últimos tienen la razón, la carta de los Gálatas sería el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento. El primer texto que tenemos del Nuevo Testamento, el primero que fue escrito. Entonces es interesante ver las ideas más iniciales de Pablo, pero les advierto, en esta carta Pablo no tiene cambios de estado de ánimo. Pablo está enojado del principio hasta el fin. Y está enojado con los Gálatas, porque lo hicieron enojar. Aquí les va el saludo de Pablo. Pablo, apóstol enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes hayan abandonado tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar la vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Hay un solo evangelio. ¿Cuál es el evangelio único? Dios te ama incondicionalmente y por eso entregó a su Hijo único para que muera en la cruz y resucite para darte una vida nueva, una vida abundante, para que no te preocupes de tus debilidades, de tus defectos, de tus pecados. Deja esa forma de vivir. Entrégate a Cristo y vive
a partir de ese momento vive en libertad. Dicen en México, qué chido. Pues qué chido, sí. Pero me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, al evangelio del regaño, al evangelio del... Te vas a morir, acuérdate de tu muerte, porque ya te vas a morir y Jesús te va a juzgar y te va a juzgar por todos tus pecados. Un solo evangelio, dice Pablo, no son dos. No es el evangelio según yo. No, es el evangelio de Jesucristo, del cual Pablo es representante. Él dice: les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver lo que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y desde ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. San Pablo dice: este evangelio, este único evangelio al que me estoy refiriendo, no es invento mío, ni me lo enseñaron en una escuela. Lo recibí de Cristo Jesús. Lo recibí de Cristo Jesús. Entonces, San Pablo está presentando sus credenciales. Yo no les estoy hablando de parte mía, ni de parte del padrecito fulanito, les estoy hablando de parte de Cristo Jesús. Dice enseguida: después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerle el evangelio que anunció a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el evangelio se mantenga entre ustedes en toda su verdad. El punto aquí, lo que tiene a Pablo de mal humor, es el asunto de la circuncisión. ¿Cómo funciona este asunto? ¿Cuál era el problema? Hoy en día, además de ser un ritual de la religión judía, la circuncisión es un procedimiento médico, que hay doctores que lo favorecen, hay doctores que no lo favorecen. Hay personas que prefieren tener la circuncisión, hay personas que prefieren no tener la circuncisión, y es un asunto de gusto, de estética, un poco de higiene, pero nada más. Pero en ese entonces, la circuncisión era la marca que identificaba a un varón como un miembro del pueblo de Dios.
El que estaba circuncidado pertenecía al pueblo de Dios y el que no, no. Entonces ahora llega Pablo, recibe el evangelio, Cristo lo envía a predicar el evangelio a los paganos, que no están circuncidados, y entonces la pregunta es esta: bueno, entonces para ser miembro de la iglesia, ¿necesito circuncidarme o no? Y hay quienes decían, sí, necesitas circuncidarte y convertirte a la religión judía, y ya que seas judío, entonces aceptar la fe de Jesucristo y vivir la fe de Jesucristo. Y hay quienes decían, no, pero ¿por qué? Si Jesús nos envió a predicar el evangelio, quiere decir que el evangelio también es para los paganos, como paganos. Si Cristo hubiera querido que los paganos primero se hubieran convertido al judaísmo, pues nos hubiera enviado primero a convertirlos al judaísmo. Conviértalos al judaísmo para que les puedan predicar el evangelio, pero Cristo Jesús no dijo eso. No, pero el otro lado dice, no, pero es que Moisés dice. Pues sí, pero Jesús es más que Moisés. ¿Cómo? Entonces había esa discusión, y había quienes decían sí y había quienes decían no. El caso es que Pablo, su posición personal era que no era necesario circuncidarse ni observar el resto de los mandamientos de la religión judía para aceptar la fe de Jesucristo. Pero fue de todas maneras con los apóstoles a preguntar para que todo quedara claro. Y los apóstoles determinaron que no era necesario la circuncisión, solo había unos requisitos mínimos indispensables: no coman carne sacrificada a los ídolos, no consuman sangre y no cometan inmoralidades sexuales. Eso fue lo único que los apóstoles dijeron. Fuera de eso, nada de la religión judía aplica para los cristianos que son de origen pagano. Ustedes vivan su vida en paz, absténganse de estas tres cosas y sigan su conciencia. Eso es lo que los apóstoles dijeron. Pero seguía habiendo quien no le gustaba este asunto, quien quería tener el control imponiendo la religión judía. Y los gálatas estaban pasando por esa etapa. Había mucha gente entre ellos que favorecía el imponer la circuncisión en lugar de aceptar la fe con la libertad de la manera de vivir de cada quien. Y por eso les dice San Pablo, qué rápido abandonan el evangelio de la libertad porque se quieren hacer esclavos de la circuncisión. ¿Pero se querían circuncidar a los adultos? Sí, claro. Y sin anestesia. Y sin quirófanos. Y con cuchillos mellados y sucios. Sí. No era poca cosa. No era poca cosa. Y por eso San Pablo dice, pero pues es que si no es necesario es una tontería, ¿no? No se los estoy inventando yo. Leemos en el capítulo 3. Gálatas, qué tontos son ustedes. Qué tontos son ustedes. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? ¡Qué tontos son! Empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Haber probado inútilmente favores tan grandes, pues en ese caso no les habrían servido de nada. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿qué tiene que ver con la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios
que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera rectitud por el camino de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así, los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es Espíritu. Entonces, Pablo está haciendo este contraste fuerte entre la fe de Abraham. Abraham vivió antes que Moisés. Moisés fue el que impuso la circuncisión. Entonces Abraham no estaba circuncidado. Y sin embargo, Dios consideró a Abraham un justo. Y lo bendijo, y a través de él bendijo a todas las naciones de la tierra. En cambio, la ley de Moisés, hasta el mismo Jesús maldice. Maldito el que cuelgue de un madero. Pues no está Jesús colgado de un madero. Entonces dice Pablo, la ley no los va a hacer justos, la ley no los va a hacer santos, la ley lo único que va a hacer es maldecirlos. Entonces, ¿la ley es mala? No. La ley es lámpara para mi camino, luz para mi sendero. La ley del Señor es perfecta, más dulce que la miel. Abre los ojos, hace sabio al sencillo, pero como guía, como lámpara que ilumina el camino por donde voy caminando, no como el ideal, no como la meta. La ley es el camino, no la meta. La meta es la fe y la gracia en Cristo Jesús. El que ya ha aceptado la fe y la gracia en Cristo Jesús ya no necesita la ley, porque ya ha recibido la plenitud de lo que la ley era solamente un signo. Entonces dice San Pablo: si ustedes paganos ya recibieron la gracia, la fe, ¿para qué carambas quieren la ley? ¿De qué les sirve? ¿Por qué quieren dar un paso para atrás? No es la ley lo que ustedes necesitan, sino la gracia que han recibido de Cristo y que han recibido por medio del bautismo que han recibido de nosotros, dice San Pablo. En nuestra época todavía hay gente que quiere seguir la ley. Sí, hay gente que cree que se va a salvar por cumplir los mandamientos y no porque Dios quiere. Hay gente que cree que se va a ganar el cielo, que va a llegar, el día de su muerte va a llegar a la presencia de Dios mereciéndose el cielo porque ha cumplido los mandamientos. Los espera una sorpresa muy desagradable. A Dios no le impresiona cumplir los mandamientos. Siempre va a haber un mandamiento que hemos dejado de cumplir. Si de eso es de lo que queremos hablar con Dios, de lo que nos merecemos por haber cumplido los mandamientos, va a haber una lista muy grande de ocasiones en las que no lo hicimos. Pero yo digo de los mandamientos de los judíos, que hay católicos que quieren seguirlos. Sí. De todos. Pero sí, también, o sea, hay prescripciones en la ley que a algunos católicos les llama, o a cristianos en general les llama la atención y dicen: sí, hay que hacer esto. Como por ejemplo no comer puerco o no comer cheeseburgers. Pues, como si a Dios le interesara. ¿Cómo les dice San Pablo? Qué tontos son ustedes.
pero qué tontos son. O sea, se los dice 2 veces. Dice, cuando empieza el capítulo 3, dice, qué tontos son ustedes, Gálatas. Y después vuelve a decirlo, pero qué tontos son. Pero después de hablar sobre la circuncisión y sobre la ley, llega Pablo continúa. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba bajo llave, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. La ley nos lleva a Cristo, la ley es camino, no es meta. Pero al llegar la fe, ya no obedecemos a la que nos llevaba al Maestro. Cuando llegas a tu destino, ya no estás en la carretera. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, la ley que los llevó de la mano y se los entregó a Cristo, ahí termina la función de la ley. Ahí cumple todo su propósito. Ya no la necesita. ¿Quién sabe preparar gelatinas? Levanten la mano el que sabe preparar gelatinas. Sí saben preparar gelatinas, ¿verdad? Calientan el agua, le ponen la grenetina, le ponen el sabor, apagan el agua, vacían la gelatina que está líquida en un molde. Porque si nada más la quieren servir así, pues es líquido, no es todavía gelatina. La ponen en el molde, la meten al refrigerador. ¿Y qué necesitan hacer para servirla? Sacarla del molde. El molde nada más sirve para que la gelatina cuaje. Para comerse la gelatina no necesitan el molde. Al contrario, el molde les estorba. Bueno, piensen en la ley como el molde. ¿Es necesario el molde? Sí, porque si no la gelatina no toma forma. ¿Es necesaria la ley? Sí, porque si no, no llegamos al conocimiento de Cristo. Pero una vez que tenemos el conocimiento de Cristo, ya no necesitamos a la ley. Igual que la gelatina, una vez que cuaja, ya no necesita el molde. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Para mí sí, qué buena explicación. Más clara que la gelatina. Con el molde de la gelatina. Con el molde. Sí. Muy bien. Le dijo mi marido a un padre cuando llegó, él dijo, ahora sí este es de los míos, este sí me habló como me hablan en mi rancho. Nos gusta la familiaridad, pero debemos de superar lo familiar para encontrar lo que realmente hay de verdad detrás de cada idea. Hay veces que encontramos mucho, hay veces que encontramos poco, hay veces que no encontramos nada. Y dice Pablo, continúa, y ustedes recibieron el bautismo y eso los hace de Cristo. Dice, ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. Está sometido a quienes lo cuidan o se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea, papá. De modo que ya no eres esclavo sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero si ahora conocen a Dios, o más bien Dios los ha conocido a ustedes,
¿Cómo pueden volverse a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuevo sus esclavos? Y van a observar ciertos días y las lunas nuevas y tal tiempo y este año. Me temo que todas mis penas han sido inútiles. Perdí mi tiempo con ustedes, Gálatas tontos, porque no entienden. Pablo no está de buenas. A Pablo no le cayó en gracia escuchar que los Gálatas querían seguir las observancias de la ley. Hay una cosita ahí, compadre. En ese pasaje nos explica un poquito. Hay mucha gente, inclusive niños, por ejemplo en el catecismo, que se pregunta, bueno, si nosotros somos cristianos, ¿por qué no somos judíos como Jesús si seguimos lo que Jesús hacía? ¿Por qué estamos sometidos por qué estamos cambiando la religión de Jesús por el cristianismo? Si Jesús y María eran judíos. Es una muy buena pregunta. Ahí lo que explica es que Jesús era judío para liberar a los que estaban sometidos bajo la ley. Porque él venía a liberar a los que estaban sometidos bajo la ley, pero también venía para los paganos. Y a los que no tenían ni siquiera la ley. O sea, el pueblo judío estaba sometido a la ley, pero la ley, la intención de la ley era que estuviera al servicio del pueblo judío, para llevarlo al conocimiento de la verdad. Los paganos no tenían ni siquiera eso. Pero cuando llega la verdad, cuando llega Jesús, pues ya no es necesario ni lo uno ni lo otro. Ahora somos todos una nueva familia. Y se cambiaron las prácticas religiosas siguiendo el ejemplo de Jesús, que de alguna manera estaba en discrepancia con algunas de las observancias de los judíos. Por ejemplo, este domingo que viene vamos a oír cómo Jesús les dice a los doctores de la ley, si ustedes se fijan en las tradiciones de los hombres y desechan el mandamiento de Dios porque se preocupan por cumplir con los preceptos pequeñitos y dejan de ver la big picture. El problema era que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. Ahora, lavarse las manos está muy bien, no vayan a pensar que Jesús estaba criticando el lavarse las manos, no. El problema era que para los fariseos y los doctores de la ley, el no lavarse las manos no era nada más un problema de higiene, era un problema religioso. Y el origen del problema no estaba tan grave. El origen del problema es cuando se los llevaron a los judíos, los babilonios desterrados a Babilonia, lejos del templo, los judíos perdieron su conexión con su religión, porque el templo de Jerusalén era el centro de su religión y no había más. No se podía practicar la religión judía si no era más en el templo de Jerusalén. En ese tiempo no había sinagogas. Entonces, en el destierro, los judíos se aferraron a lo único que les quedaba que no estaba ligado al templo de Jerusalén, y ese era el sábado. Entonces fue cuando el observar el sábado cobró la importancia que tiene desde entonces. Se volvió una parte central de la religión judía porque era lo único que tenían estos pobres allá en el destierro en Babilonia. Entonces, cuando regresan a su tierra y reconstruyen el templo, los líderes religiosos judíos piensan, ¿cómo le vamos a hacer para que esto no nos vuelva a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer para no depender tanto del templo? Y la respuesta que a los fariseos se les ocurrió es, vamos llevando la idea del templo a otros lugares. Vamos construyendo lugares donde podamos estudiar la ley, donde podamos estudiar Torah. Y estos vamos a llamar, son los lugares donde nos reunimos a estudiar, entonces los vamos a llamar sinagogas, que quiere decir lugar de reunión. Y ahí vamos a estudiar Torah. Ahora,
No podemos ofrecer sacrificios allá porque no es el templo, pero las prácticas alrededor de ofrecer los sacrificios, como el bañarse y lavarse para ofrecer el sacrificio antes y después, porque obviamente iban a matar un animal y después de matar el animal iban a ofrecer la sangre, y entonces iban a acabar como si trabajaran en un rastro, porque de alguna manera lo era, pues era necesario bañarse antes y después, ¿verdad? Entonces vamos llevándonos esa práctica de purificarnos y vamos dándole un sentido espiritual a la sinagoga. Entonces los judíos empezaron a hacer estas prácticas higiénicas rituales, ¿verdad? Baños rituales, lavarse las manos hasta los codos de una forma ritual para conectar su corazón. Acuérdense que todo lo que tenemos, que toda nuestra religión entra por los sentidos. Entonces, para conectar su corazón con Dios y presentarse ante Dios de una forma que ellos pensaban que era mejor, pues te hacían este ritual de lavarse para con eso purificar su corazón. Entonces la idea era buena, pero cuando se empezaron a exagerar y empezaron a cumplir solamente estas cosas y no lo que hay en el corazón de la religión judía, que es el amar a Dios y el amar al prójimo, pues entonces Jesús dice, de esto no se trata. Lo vemos ahora también. Hay quien viene a misa todos los días y comulga todos los días, pero afuera es un desgraciado. A ellos Jesús les diría, esto que estás haciendo no es lo más importante. Lo más importante es que ames a tus hermanos. Estás haciendo a un lado el mandamiento de Dios, que es amar a tus hermanos, por venir a hacer este teatrito a la iglesia, para que dar el gatazo de que eres muy santo. No me impresionas. Por último, San Pablo dice, miren qué letras tan grandes estoy trazando, esta es mi letra. Las cartas generalmente se dictaban, había quien escribía las cartas porque se les estaban dictando. Entonces San Pablo estaba dictando esta carta. Ya me imagino el pobre escriba la cara que le estaba haciendo. ¿De veras quieres que escribas? ¿De veras quieres decirles que son tontos? Y ya al final dice San Pablo, a ver, presta. Y agarra el papel y la pluma. Miren qué letras tan grandes estoy trazando. Esta es mi letra. Los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo. No quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas. Por estar circuncidados no es que observen la ley, tan solo les interesa la marca en el cuerpo y se sentirían orgullosos de que ustedes la tuvieran. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha comenzado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues ya basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor esté con ustedes y con su espíritu. Amén. Gálatas, qué tontos soy. Qué tontos son. No sean tercos, no sean tontos, no se dejen arrastrar. Nada más están escuchando a gentes que los quieren apantallar y quieren que ustedes se hagan de su bando para no cumplir con lo que Dios realmente quiere, sino nomás aparentar por encimita. Y es más, que nadie venga a molestarme porque ya tengo suficientes problemas. Que la gracia de Cristo Jesús esté con ustedes. Bueno, pero Yo tenía una pregunta. Sí. Que habló de la ley Ajá. y de hay una orden y una ley y hay una libertad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando dicen tienes que tomar la orden, ir en orden
cuando tiene una ordenación, ¿no? O sea, ¿qué diferencia es que Dios es orden y Ujú. libertad y Sí. ley? Quiero entender eso. Hay diferencia entre orden y ley. Dios es un Dios de orden. Dios creó al universo con un orden perfecto. El movimiento de las estrellas, el movimiento de los planetas, los ciclos de la naturaleza. En todo eso podemos ver un orden perfecto y maravilloso. A Dios le gusta no la uniformidad, pero el orden. ¿Sí? Si no hubiera orden, no podría haber vida. La vida no es otra cosa más que materia ordenada, de cierta manera. Pero una cosa es que yo entiendo cuál es el orden que tiene el universo y cuál es el orden que debería de tener mi vida. Y porque lo entiendo, quiero hacerlo, porque es lo mejor. Esa es una cosa. Otra cosa es que yo tenga que ir a leer el mandamiento y nada más porque es mandamiento cumplirlo. ¿Ok? Si yo todavía tengo que ir a leer el mandamiento y obedecer el mandamiento, porque si no, no haría esto, quiere decir que mi gelatina todavía no ha cuajado. Todavía necesito el molde, que es el mandamiento. Pero si yo puedo reconocer el orden que hay en mi vida y me esfuerzo por conservarlo y mejorarlo, mi gelatina ya cuajó. Ya no necesito el mandamiento, ya no necesito el molde. Eso no quiere decir que me voy a hacer de otra forma diferente. Voy a conservar la forma que Dios me ha dado. Pues la gelatina, cuando la sacas del molde, no se desparrama. Si ya está bien cuajada, se queda con la misma forma con la que tenía en el molde. Pero ya no necesita el molde. Entonces, sí, Dios es un Dios de orden y Dios quiere que haya orden. Pero nosotros cumplimos porque queremos hacer lo que Dios quiere, no porque necesitamos hacer lo que Dios manda. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias. ¿Sí se entiende la diferencia Sí. entre lo que Dios quiere y lo que Dios manda? O sea que, por ejemplo, en el sentir de los mandamientos, no hacerlo por el miedo de que la voy a regar, no porque, sino porque quiero cumplir, Exacto. porque me nace corresponder el amor de Jesús. Sí, el mandamiento no matarás. Si necesito que haya un mandamiento que dice no matarás para no ir a matar a alguien, pues todavía me falta, todavía tengo un camino que recorrer. Qué bueno que está el mandamiento. Pero si yo he entendido que la vida es sagrada y porque yo he entendido eso, yo sé que yo debo de respetar la dignidad de la vida humana y de la vida de cualquier forma, y lo hago porque sé que es lo que está bien, aunque no diga el mandamiento. Yo ya sé que es lo que Dios quiere. Rosy. No, yo nomás quería comentar que cuando nosotros éramos niños, pues dormíamos en un cuarto grande, 11 personas, mis hermanos. Mi mamá decía, a ver, ¿quién se quiere ir al cielo? Pues todos parábamos la mano. Pues cumplan los 10 mandamientos. Y a ver, díganme los mandamientos. Sí, tenemos que decir los mandamientos. Y pues en realidad, sí es cierto, uno falla a veces. Cuando uno es niño, uno necesita cosas de niño. Hay muy pocos niños que ya tienen cuajada su gelatina. Casi todos los niños necesitamos molde. Necesitamos que nuestros padres nos enseñen las cosas y lo hagan con una disciplina amorosa. A los niños es muy conveniente enseñarles los mandamientos, porque así se dan cuenta que hay un orden. Y ahorita como niños lo que necesitan no es entender cómo funciona el mundo, sino saber lo que ellos tienen que hacer y no hacer. Entonces, para los niños es muy conveniente enseñarles los mandamientos y decirle, esto es lo que Dios manda. Pero para un adulto, y aquí me estoy refiriendo a un adulto en la fe, se espera que el adulto de la fe pase de tener que hacer lo que Dios manda a desear hacer lo que Dios quiere. Con amor. Con amor y por amor. No porque es la regla, sino porque amo lo que Dios ama.
que los papás de ahorita eso es lo que deberían de enseñarles a los niños en vez de dar con la tableta y el teléfono. Hay que vivir en el mundo en el que vivimos. Y para bien o para mal estamos en un mundo conectado. Y necesitamos aceptar que vivimos en un mundo conectado y ajustar nuestra educación de los niños a ello. En lugar de luchar contra contra lo que vamos a perder, porque no hay manera de ganarle al teléfono, no hay manera de ganarle a la tablet. Mejor hay que hacerlo nuestros aliados y mejor hay que enseñarles a los niños cómo sí, no cómo no. Con disciplina sí, pero luchando contra la realidad no hace sentido. Muy bien. Bueno, antes de pasar a nuestras peticiones,